Raúl Cravioto Aguilar nació el 22 de julio de 1922 en Singilucan, Hidalgo. Su madre se llamaba Ernestina Aguilar, un cargo que ocupaba en el Comité Ejecutivo Nacional CESCOP. Raúl Cravioto Aguilar destacó por ser un líder político sindical. El sector reconoce su carácter y su trayectoria. Por ella pudo conseguir mejoras económicas para los trabajadores telegrafistas de aquel entonces. Fue llevado posteriormente a la península baja californiana, un hombre recto y cabal, firme ante sus compañeros, luchador sindical que defendió siempre las causas por una causa justa para los trabajadores, telegrafistas luchando por el bienestar de la familia. Federico Campbell nació en Tijuana, Baja California, el 1 de julio de 1941 y en la Ciudad de México el 15 de febrero del 2014 fallece. Novelista y ensayista, estudió Filosofía y Letras en la UNAM y periodismo en Macalester College en Saint Paul, Minnesota. Obras destacadas: Tijuanenses 1989, Informe Turba 1970, Juan Rulfo, un mosaico crítico 1988. 8 de febrero de 1958, bandera rojinegra. Edificio de Correos Telégrafos, calle Madero, Bolívar, Baja California, Tijuana. Federico hacía las guardias en el recinto, quien fue amigo del señor Cravioto Aguilar. Él custodiaba el recinto, mientras que al señor Raúl Cravioto Aguilar fue llevado secuestrado al campo de concentración número 1. De ahí fue posteriormente liberado y puesto en libertad. En ese entonces fue liberado y terminado el fin de la huelga de 1958, consiguiendo sus derechos como trabajadores. Huelga de 1958 llegó a su fin, sin violencia. Muy, muy interesante mi padre, todo un personaje para mí. Mi personaje inolvidable, como dicen muchos que tienen uno, ¿no? Para mí fue mi padre. Mencionas que antes de que te enteraras de que había muerto tu papá, escuchaste la clave Sí, Morse en toda la casa. sí, yo cuando escuché que estaba muerto mi padre, estaba en casa de mis mejores amigas ahí en el barrio y salí muy asustada, muy preocupada a ver a mi casa. Me fui, encontré mi casa sola y me senté completamente en shock, completamente en shock. Tenía 15 años, yo los acababa de cumplir. Y lo curioso del caso es que estaba sola la casa y yo sentadita ahí y toda la casa vibraba con la clave Morse. Y no me asusté, pensé, se está comunicando. ¿Cómo me hubiera gustado haber aprendido a poderla interpretar? Pero era la clave Morse, clarito era la clave Morse, que la oí desde niña y la supe identificar. Eso me pasó el día que murió mi padre, un 13 de febrero de 1960, en Tijuana. Y después de su muerte, ¿recuerdas haber ido al funeral de tu papá, que lo estuvieran velando y que que hayan estado presentes todos sus compañeros de trabajo? ¿Tenían la Sí, comunidad cercana? sí, como no tenía, eran como hermanos. Mi papá podía viajar a cualquier parte de Sonora, porque de ahí venía él, y nunca pagó hotel. Siempre le daban hospedaje a sus compañeros de telegrafistas, muy solidarios, muy lindos. Y lo mismo hacíamos aquí en Tijuana cuando venía alguien de por allá. Siempre mi padre siempre fue un gran, este, pues, anfitrión, te podría decir la palabra, porque siempre se daban, echaban la mano, ¿no? Sí, era una hermandad, entre los telegrafistas. Yo me imagino que se comunicaban, como en eso vivían, en la comunicación, por medio de telegramas, por medio de lo que haya sido, preguntando cómo te fue allá, qué tanto trabajo hay, porque Tijuana era más chica, probablemente se usaba que se comunicaran, porque ya cuando venían eran como de la familia, era una hermandad que existía entre los compañeros del telegrafo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ujú. ¿Cómo te sientes de que estés participando en este video donde piensan hacer un espacio como un pequeño espacio museo para que la gente aprenda de la historia de los telegrafistas y de Tijuana? Uy, pues muy orgullosa de ser hija de un telegrafista,
porque en aquellos tiempos probablemente fue uno de los medios de comunicación más importantes que existían, desde luego, ¿no? Y todo pues evoluciona, todo cambia, pero sí siento que mi padre estuvo en una época donde fue muy importante su trabajo, desde luego la comunicación, que de alguna manera Federico la siguió por ser periodista, ¿no? Y escritor. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido tus historias. Ok. Buenos días, bienvenida aquí a tu casa. Yo soy Darice Cota Campbell y el día de hoy estamos entrevistando a mi mamá, a la señora Silvia Campbell Quiroz. ¿Cómo te sientes hoy, Silvia? Bien, muy bien. Nos invitaron a una exhibición que van a tener del telegrafista. ¿Qué recuerdos tienes de tu casa con la experiencia de ser hija de un telegrafista, de los primeros telegrafistas que existieron en Tijuana? ¿Cuáles son tus recuerdos desde tu infancia de cómo era vivir con una persona que trabajaba en telégrafos? Ay, pues lo tengo muy, muy presente. Desde muy niña me invitaba a acompañarlo y me tocó ir a la calle Séptima, el viejo edificio de Tijuana del telégrafo. Y ahí pues me familiaricé con la clave Morse. Es un sonido que está muy integrado a mis recuerdos, porque con eso pues asociaba a mi padre. Inclusive, al final te voy a comentar, porque no es muy largo esto, ¿no? Inclusive tuve una experiencia muy interesante cuando murió mi padre, porque escuché la clave Morse en toda la casa, antes de saber que estaba muerto. Fíjate, fue muy interesante. Y pues así siguió mi vida, acompañando a mi padre a ver a mi abuela a la calle Primera, cerca del Panteón número 1, estaban los Campbell ahí, a visitar el telégrafo, que tenía grandes amigos muy queridos como Chema Santana, que fue mi padrino de bautizo, que está, actualmente todavía sigue el edificio ahí en la avenida paralela a la Negrete, ¿no? La que está yendo para el colegio Cotlatoboc. No recuerdo ahorita de momento la calle, ¿no? Por el Boulevard Agua Caliente, entrando por esa avenida, ¿no? Y pues recuerdos de mi padre los tengo tan claros como si fuera hoy, porque siempre lo he guardado mucho en mi corazón y siempre me acuerdo de mi papá. ¿Cómo recuerdas eran las jornadas de tu papá? ¿Trabajaba de día, mediodía, de noche? ¿Cómo eran las jornadas de trabajo? Probablemente había algunos cambios, unos días le tocaba en el día y otros días tal vez en la noche, pero sí, eran rotativos, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando era de día es cuando mi mamá me llevaba por algún mandado o algo y pasábamos a saludarlo. Entonces yo pues, lo que hice es ir de niña a saludarlo a mi padre, pero sí me daba cuenta que trabajaba en la noche también. ¿Tenía que usar alguna vestimenta especial o algo así para trabajar de telegrafista? No era estrictamente necesario. Él simplemente trataba de ir de traje. Traía algunos trajes oscuros que tenía, de diferentes colores, pero no específicamente no me hubiera dado cuenta yo. Lo recuerdo todo muy claro, ¿no? No usó uniformes. Ah, ok. ¿Y recuerdas si él aplicó para trabajar ahí para telegrafista? ¿Te recuerdas que te comentó que iba a aplicar para el trabajo de telegrafistas? ¿O recuerdas haber nacido y ya trabajaba como telegrafista? ¿Y si le gustaba su trabajo? Sí, me contaba todo, teníamos muy buena comunicación mi padre y yo. Me contaba que él empezó como aprendiz muy joven en Sonora. Él venía ya de Sonora, por eso que se casó con mi mamá ya, porque él era de Magdalena. Entonces, mi papá empezó como aprendiz en el telégrafo. Así fue como fue aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando se fundó la primera, me imagino yo, en forma grande, la primera oficina del telégrafo aquí en Tijuana, en la calle Séptima, pues también me llevaba muy pequeñita, empecé a ir ahí, donde empezó él aquí en Tijuana, cuando yo nací, que estaba muy pequeña, me llevaba seguido con él a visitar la oficina, por eso me tocó la calle Séptima, y después ya se cambiaron acá, ¿no? Donde está el colegio Coatatohuac, esa calle, ¿no? Que ahorita se me fue de momento, se me fue la calle, pero inclusive todavía está ahí donde está, es la Negrete, donde está el correo, la Negrete. Ah, ok. Sí, ya me ¿Cómo acordé. recuerdas que era el área de trabajo? ¿Habían cubículos individuales donde cada quien Pues trabajaba con una máquina? sobre todo lo que
más bien es auditiva mi memoria, olvídate el área de trabajo. Era que sumaban al mismo tiempo las claves Morse porque estaban en diferentes escritorios y pues era el tiempo que se acostumbraba a enviar señales con el sonido de la clave Morse. Era el tic-tac, indiferentes. Y lo interpretaba un papel que salía en un rollito. A medida que iba manejándose el aparatito, iba haciendo unas hileritas de papel blanco con hoyitos, que era el que podía leer mi papá y sus compañeros. Y yo jugaba con ellos, me traía cantidad a la casa y andaba jugaba de niña, jugaba con los papeles que recogía en el telégrafo, todos perforaditos. Era un lenguaje de puntos, pero como perforados. ¿Recuerdas si tu papá normalmente estaba feliz, conforme con su trabajo, o recuerdas algún episodio en su carrera laboral como telegrafista que hayan estado inconformes, mal pagados, cansados? Sí, cómo no, claro que sí, fue como los 50, yo de haber tenido ya como 10 años, porque nací el 44, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente bien que estaban en huelga. Y mi mamá me llevó y le pasábamos a llevar comidas en las escaleras de ahí mismo del telégrafo y del correo, en la calle Negrete. Sí, cómo no, sí me acuerdo de la huelga. Mi padre pues dejaron de trabajar unos días y tenían que estar plantados, hicieron plantón. Ahí estaba mi padre, cómo no. Yo lo viví y estaba muy enterada porque siempre fui así como muy curiosa, ¿no? Aunque era niña, ¿no? Sí, sí me enteré, claro que sí me acuerdo. ¿Crees que de alguna manera tu padre, así como tú y tus hermanos, que son muy comunicadores, les haya dado alguna influencia en lo que es el comunicar en la vida? Porque tu papá, pues a final de cuentas, era un comunicador. O sea, hacía posible la comunicación en diferentes lugares en el mundo, ¿no? No, nomás era un comunicador. Sí, Federico, mi hermano, salió con una vocación de escritor. Mi padre era una persona que manejaba muy bien la comunicación, era muy culto, muy preparado y efectivamente era una persona que nos transmitió muchísimo esta forma de ser, aunque no se dedicó formalmente a escribir, ¿no? Pero era una persona que leía mucho, que le gustaba mucho la poesía, tenía muchos libros de poesía y declamaba poesías, ¿eh? Yo me amanecía en las noches que se tomaba sus copitas, oyéndolo con Amado Nervo y con todas las de aquel tiempo. Muy interesante mi padre. Y muy, muy interesante y un tipazo, ¿eh? Muy bien parecido a mi padre. Muy... Lo que me platicaba mi padre es que un cantante era telegrafista aquí, en esta central, él lo conoció, se llamaba Juan Arbizu. Se dice que era tío de Jorge Arbizu, el actor que personificaba al Tata, salía con María Victoria. Juan Arbizu le decían el tenor de la voz de seda. Dice que él trabajaba aquí como telegrafista y además era un gran espada. Gran espada le decía al que transmitía muchos mensajes, como 300 en su turno, transmitía y recibía telegramas. Entonces Juan Arbizu, pues en sus ratos libres, iba a cantar. Incluso se presentó, decía mi papá, en el teatro de la ciudad y a veces, dice, nos convocaba a sus compañeros los telegrafistas a que les fuéramos a aplaudir como paleros para que se vea que tenía público y porras y todo eso. Hoy estas revistas, Documento Telegrama dirigido a Francisco I. Madero, San Antonio, Texas, abril 24, 1911. Telegrama sobre la conclusión de la línea Nogales, Ciudad de México, mayo 1887. Revista El Telegrafista Práctico, 1899. Folleto, primer directorio telefónico del Archivo Compañía Telefónica Mexicana, 1891. Respuesta de Porfirio Díaz a la solicitud de Juan B. Arellano para obtener el privilegio exclusivo por 10 años para un telégrafo de su invención, diciembre 18, 1885. Respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la invitación para participar en la Convención Telegráfica en Budapest, Hungría, enero 10, 1896. Otra anécdota de tu papá. Bueno, de lo que... ¿Qué máquinas usó? Bueno, ya estamos viendo aquí de... Ajá, lo del...
antiguo Morse, las magnetas y todo eso que se utilizaban, el sonador, el vibrador. ¿Tú no conservas ninguna? No. No, él no se trajo nunca a la casa ningún aparato telegráfico. ¿En qué año muere tu papá? En el 2006, el 17 de abril. Y no, bueno, más anécdotas del sindicato. ¿No cayó en prisión? No, lo que me cuentan de las anécdotas, son anécdotas de cuando estaban formando los sindicatos, es que se reunieron los telegrafistas y entonces dijeron, bueno compañeros, estamos apenas formando el sindicato, por favor traigan lo que puedan para pues, formar la oficina del sindicato. Entonces algunos llevaron hojas de papel, otros llevaban plumas, tinta que entonces se utilizaba, y que un compañero llegó con una máquina de escribir que la donaba y le dijeron, oye compañero, bueno, una máquina de escribir es costosa, ¿cómo le hiciste? Los demás están trayendo gomas, lápices y tú. Dice, la agarré, me la traje de la oficina del telégrafo, ahí de la central. Dijeron, no compañero, devuélvelo porque eso es un robo, te estás llevando un equipo de la central de telégrafos. Y lo devolvió. Lo devolvió, lo tuvo que devolver a presión de los compañeros. Los invitamos al museo, Di. Los invitamos a que nos visiten. El Museo del Telégrafo es gratuito y está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5:30. Contamos con recorridos. Estas visitas guiadas son ¿Qué le dijeron? Enseguida la atiende porque está un poquito ocupada. Sí, Por favor. aquí me espero. Sí, por favor. Tu papá, que si tu papá le entró a la huelga del 58 Ajá. con Cravioto. Sí, no, ya no le tocó esa huelga porque les digo que él regresó a trabajar un rato como telegrafista y después ya como en el 1956 llegó a director de telégrafos Rafael Méndez Moreno y lo invitó a colaborar en el departamento de tráfico ya de la dirección de telégrafos, ya era como administrativo, pero sí me contaba que pues vio él siendo directivo que hubo una huelga aquí en esta central, pero me decía que no prosperó. Oye, en la del 33 no estuvo, que Sí. también se frustró. Bueno, él sí, también lo que me platicaba, porque él ingresó a trabajar en Telégrafos Nacionales el 12 de octubre de 1928. Entonces, para 1933, 14 de febrero, que fue la huelga, él se encontraba como telegrafista en Jonacatepec, Morelos, cerca de Cuautla. Y pues ahí me contaba una situación un poco penosa para él, porque resulta que llega el decreto de la fusión de correos y telégrafos, dictada por el presidente Abelardo L. Rodríguez, y es entonces que él era administrador de la oficina de telégrafos. Y se ordena en una circular que el administrador de correos de Jonacatepec debe entregar al administrador de telégrafos la oficina y queda cesado el administrador de correos.
dice que él llegó a tomar posesión de la oficina de correos y entonces le dio tanta pena porque pues el hombre tenía familia que mantener. En ese tiempo pues mi padre era soltero y tenía una cara pues de tristeza, casi al borde del llanto, y no se atrevió a preguntarle, bueno, ¿y aquí cómo se maneja la oficina del correo? Dice que simplemente le entregó los archivos y ya no quiso mediar palabra con él, con tanta pena del hombre tan afligido, y dice que él solito empezó a ver los archivos del correo, cómo es que se llevaba una administración de correos, y pues ya eso fue lo que le tocó. Entonces tu papá fue sindicalista. Sí, fue de los primeros que participaron en la conformación de los sindicatos en los años 40, de la Alianza de Sindicatos. ¿Era del Partido Comunista? Bueno, él después sí tenía esas ideas y él mismo me platicó que ya siendo funcionario de la Secretaría de Comunicaciones, un día que iba a viajar a San Diego en una comisión con el director general Méndez Moreno, resulta que al pasar la aduana o ahí en el aeropuerto, la garita, estaba en una lista, dijeron Ramón de Aquino, tendencias comunistas, lo tenían bien fichado. Pero sin embargo, pues sí le permitieron. En Tijuana. En Tijuana para pasar a San Diego. Nunca vio a Federico Campbell Mayén, ¿verdad? No, bueno, él nunca me comentó. Me comentaba de otros telegrafistas, incluso algunos que fueron artistas y cantantes, que eran telegrafistas. ¿Cómo? Por ejemplo, hay un cantante que él me platicaba mucho, que se llamaba Juan Arbizu. Se dice que es tío de Jorge Arbizu, el que le llamaban el Tata, que salía con